Mi nombre es Mirna Capetinich. Soy de Resistencia Chaco. Formo parte de la colectiva de autoras del NEA, Nordeste Argentino, un grupo de mujeres que nos dedicamos a la dramaturgia. Te invito a que sigas nuestras redes para estar al tanto de nuestras producciones. Gracias. Para mí es crear, componer, adaptar historias que uno va recogiendo en la vida, ¿no? Y va armando, mezclando la realidad con la ficción, a veces para ser representada en espacios convencionales como puede ser un teatro, o no convencionales, por ahí como qué sé yo, los circos tienen su espacio, las murgas también tienen sus historias que armar. Es crear. La dramaturgia para mí es el arte de escribir un espectáculo teatral eh, sin que lo haya visto nadie más, que lo viste vos solo en tu cabeza y decidiste escribirlo, o por lo menos una idea, decidiste escribirla para eternizarla, para que no quede en tu mente nada más. Eh, porque encima esa idea o ese espectáculo, esa obra, te gusta lo que ves en tu mente, entonces decidís escribir eso que ves. Empecé a escribir más o menos, bueno, antes ya escribía cuentos o poesías, me gustaban más los cuentos, pero teatro empecé más o menos en 1995 en adelante, ya no hubo, digamos, un parate ni un descanso, digamos, no era demasiado abundante mi creatividad, pero era constante, digamos. Y empecé a escribir cuando tenía 10 años, empecé a escribir cuentos para niños y niñas, cuentos infantiles, con dibujitos, con brillitos. Hice un libro de cuentos, pero hubo un proceso porque en un principio eran simplemente cuentos y no me parecía suficiente porque le faltaba algo más, le faltaba que hablen esos personajes del cuento, como que no podía hablar por ellos yo. Entonces empecé a escribirles diálogos a esos personajes. Y por supuesto no me estaba dando cuenta de que eran obras de teatro quizás las que estaba escribiendo porque ya dejaban de ser cuentos. Después no escribí más hasta la adolescencia, que escribía poesía, como generalmente mucha pasa, ¿no es cierto? Es común. Eh, y después volví a escribir cuando me dediqué más a la docencia teatral, escribía las muestras de fin de año de mis alumnos y alumnas, porque no encontraba espectáculos teatrales ya escritos según la cantidad de personajes que yo tenía como alumnos, como actores. Entonces empecé a escribir o a readaptar, a reversionar espectáculos y ahí sí surgió, digamos, mi pasión por el mundo de la dramaturgia. Porque necesito hacerlo, porque me da mucha satisfacción hacerlo, porque me gusta recopilar historias reales, ficticias y mezclarlas y componer algo que en lo que yo diga algo que valga la pena escuchar, algo con que uno se sienta como público identificado, o no, que se ría o llore o se emocione. Me da mucha satisfacción eso. Escribo un poco para no olvidarme, digamos, porque es una especie de ayuda de memoria de una idea que a mí en ese momento me parece brillante, me parece bella, me parece poética. Entonces, en ese momento, cuando surge esa belleza en mi imaginación, decido escribir y me da un alivio tremendo poder sacármelo de la cabeza y poder compartirlo con un papel, aunque sea,
para eternizar ese lapsus de belleza que surge. La verdad que no tengo un disparador fijo. Pueden ser escenas en una película, en un documental, en una revista, en YouTube, no sé, por ahí se me pegan algunas imágenes, se me pegan algunos comentarios, algunas palabras, algunas historias, y las voy mezclando con otras, y creo después lo que yo quiero contar, el cuentito que yo quiero contar, y ahí desarrollo los diálogos y voy mezclando historias, digamos, hasta que me siento satisfecha de decir, bueno, ya es hora de ver qué hacemos con esto, ¿no? Y no tengo muchos disparadores para escribir, sobre todo mis talleres de teatro para jóvenes, para niños. Ellos son mi disparador porque me baso en un principio de una estructura, de una idea general, y después ellos con los juegos, con los ejercicios me van nutriendo para yo poder ampliar esa estructura hasta convertirla en una obra, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, también me baso en ideas que me proponen, bueno, me proponen algunos sectores de la sociedad para los que yo trabajo, que me contratan específicamente con un personaje para que haga un monólogo. Entonces me baso muchas veces a partir de ese sector en específico o de la idea que me proponen. Entonces, depende de para quién escribo el disparador, ¿no es cierto? Yo empecé primero escribiendo, pero escribiendo taller literario, en un taller literario, así que no fue teatro de entrada, pero sí me inscribí en taller de actuación, así que fui pasando por todos los roles de actuación, de organizar la escenografía, de jugar con las luces, de dirigir una pequeña improvisación, a ser, digamos, directora, actriz, de todo. Y después fui siguiendo por esto de querer escribir, porque siempre estuvo en mí, digamos. Entonces, hacer todos los talleres posibles de escritura, y también me fue gustando y fui incorporando lo que había aprendido como actriz para que me diera una mejor escritura, una escritura más resuelta, más simple, más práctica. Y, y fui avanzando, digamos, fui avanzando en mi forma de escribir también, porque fue una escritura también más práctica, no tan idílica, tan llena de cosas que por ahí no servían para mucho. Aparte de la dramaturgia, me desempeño como actriz, como directora, como docente. Eh, Desde hace unos años me estoy dedicando más al humor, no solamente en la actuación, sino también en la dramaturgia. En un principio improvisaba mucho y después para poder ordenarme, para poder ordenar mis ideas, las escribía, y así fue que empecé a escribir un poco este modo de comunicar que es el humor. Es una emoción tan grande que muchas veces me ha llevado hasta las lágrimas, porque sobre todo cuando se respeta mis pensamientos, mi historia, no se transmuta tanto desde la escritura a la puesta en escena, y me da y veo que los actores se sienten comprometidos y están contentos de hacer la obra y se sienten por ahí identificados. Es una emoción que me ha llevado muchas veces a las lágrimas. Me he quedado muy sentida. Bueno, los espectáculos que escribí y que pude verlos en escena son la mayoría las muestras de los talleres de mis alumnos, de mis alumnas.
y me pasa algo súper curioso porque no me parece del todo otra obra de la que yo escribí, pero me agrada más porque la veo como más completa y me surgen algunos pensamientos, algunas reflexiones con respecto a eso. Cosas que proponen los actores, las actrices en escena y que no estaban escritas, por ejemplo, ¿no es cierto? O forma de resolver algunos problemas que surgen, ¿no es cierto?, en la puesta en escena concretamente y que no estaban imaginados en la dramaturgia, que no estaban escritos, ¿no es cierto? Entonces eso te termina modificando un poco la obra, sin que sea otra obra. Y me parece magnífico porque me dejo llevar por la sorpresa, no es del todo una obra que yo me siento a ver y que ya sé lo que va a pasar, ya sé cómo va a pasar, ¿no es cierto? Es como poner en imagen lo que vos tenías dentro, digamos, en la cabeza. Depende si yo soy, por ejemplo, me ha tocado ser ayudante de dirección de una de las obras que escribí, de Jerónimo, y fue también muy comprometida porque yo sabía más o menos lo que quería para una escenografía y fui ayudando al escenógrafo que hacía los caños, esto, las telas, y les fui diciendo que no, a lo mejor no era tan práctico lo que él programaba o que no era, digamos, transportable llegado su momento, y transitar con los actores, tratar de que entendieran lo que estaban diciendo en palabras, que a veces es muy difícil memorizarse un texto y entender y comprender lo que están diciendo de memoria. Trabajar con los actores y redondear todo lo que se pueda para ayudar, digamos, a concretar ese cuentito que uno creó con tanto sacrificio y tantas correcciones y pruebas. Y me gusta también ese proceso de escribir y ayudar y me ha tocado también por ahí actuar en eso. El proceso de la escritura, la puesta en escena, va variando de acuerdo a varios factores que comenté antes, ¿no es cierto? Y otros. Tiene que ver también con el elenco, con el espacio con el que contás para trabajar. Todo eso te va modificando y vas modificando tu dramaturgia, y también depende de si la dirigís vos a la obra que escribiste, si la actuás vos a la obra, al espectáculo, ¿no es cierto? Hay varios factores que inciden en ese proceso, pero todas las formas son enriquecedoras porque uno ve cómo se va desarrollando y uno se va modificando también a medida que va apreciando ese proceso. Cuando el dramaturgo o dramaturga es testigo de ese proceso, es muy diferente a cuando uno no lo es, cuando uno no participa de ese proceso, cuando uno entrega, suelta su espectáculo escrito para que lo produzcan otros. Y es la verdad que una experiencia muy gratificante ser y participar de ese proceso. Uno puede tener, por lo menos lo que me pasa a mí, puede tener ideas de determinadas cosas que a medida que uno va escribiendo, va corrigiendo y va mutando y piensa, no puedo decir esto porque va a haber, qué sé yo, adolescentes, o si lo digo esto, a lo mejor alguna gente grande no lo va a entender o se va a sentir ofendida, y si pongo muchos silencios, por ahí el que está enfrente, que a lo mejor no ve, no vidente, no termina de redondear la idea de lo que yo estoy plasmando. Entonces siempre termino pensando o termino puliendo un texto hasta que más o menos queda para todo tipo de público y todo tipo de edades. En un principio
no pienso tanto en el público, sino en mí, que es, digamos, una paradoja porque yo también soy público, entonces indefectiblemente uno termina pensando en el público cuando escribe para el público. Después, en el proceso de escritura, me encuentro con algunas limitaciones que no son del todo limitaciones y tienen que ver con la pregunta de que si lo que estoy escribiendo en ese momento me gusta a mí o le va a gustar al público. Y también tiene que ver con que yo hago un tipo de actuación, de teatro bastante comercial, digamos. Uno de mis objetivos es poder vivir del teatro en mi provincia, y entonces utilizo recursos que tienen que ver con, dentro de la dramaturgia también, ¿no? Tienen que ver con contenidos o conceptos que puedan llegar a sumar a ese objetivo. Entonces me encuentro con la disyuntiva muchas veces en lo que escribo de que si es algo interno, algo que me está pasando a mí, necesito expresarlo, y o le va a gustar al público, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces termino tachando, borrando, agregando, sacando, y también ese proceso es interesante porque uno por ahí pretende no pensar en el público cuando escribe o escribir mucho más abiertamente, pero en algún momento se piensa en el público, se piensa en si lo va a recibir, si lo va a captar, si le va a interesar, si le va a gustar, si va a emocionar, si va a conmover, toda una serie de preguntas que uno se hace en el proceso, ¿no? Bueno, la dramaturgia de mi provincia, Formosa, como en todas las otras provincias del NEA, creo, nos caracteriza porque somos de una zona, digamos, que tenemos muchas leyendas e historias campestres o no campestres o de pueblos, mucha gente agricultora que ha formado durante muchísimos años, digamos, lo que es hoy en día una provincia. Con sus dificultades y sus historias de digamos, de repetir historias y historias de la abuela y el padre y el hijo. Tenemos muchos inmigrantes que han venido a poblar desde Formosa, que acá tanto en Capital como en todos los pueblos del interior hay españoles, italianos, judíos, árabes, hay de todo. Y si a eso le sumamos que estamos sobre frontera con Paraguay, tenemos muchas historias en común de la época de la guerra de la Triple Alianza, y por esa historia de la guerra es que también se fundó Formosa, porque había una gran población que vivía enfrente de lo que es hoy Formosa, en Paraguay, que se tuvo que venir de golpe a la Argentina después del arbitraje, y ahí empezaron una vida nueva. También era gente que vino, que era alemana, que era suiza, que era judía, que vinieron a esta Formosa. O sea, Formosa siempre es un crisol de un montón de razas. Si a eso le sumamos las leyendas, tenemos una buena mezcla, digamos, como para fomentar la imaginación y la creatividad. Tenemos de todo, y creo que le pasa lo mismo a, qué sé yo, a Corrientes, como a Misiones, que lindan con Brasil y Paraguay. Tenemos las mismas bases para fomentar la creatividad provincial. No creo que haya una característica específica, creo que la dramaturgia del Chaco es bastante variada, pero hay algunos puntos en común, hay obras que he visto y que he leído que tienen puntos en común y tienen que ver con la cultura de la provincia. Y tiene que ver también esta característica con cómo es nuestra cultura, digamos. No tenemos una sola cultura en la provincia, tenemos muchas.
por eso la variedad también en la dramaturgia, como que se viera reflejada, ¿no es cierto? Y por eso no tiene una sola característica. Pero hay factores que vi mucho y que tiene que ver con la vida del campo antes, acá, la vida en la naturaleza, la relación de la naturaleza con el hombre, la primitividad de esa cultura y también, por otro lado, necesidades de comunicar sentimientos, emociones, frustraciones internas, ¿no es cierto? Un aspecto más filosófico de lo que uno quiere transmitir, de lo que uno quiere decir. La verdad, creo que en poco tiempo, en pocos meses, por lo menos para mí, que soy una persona de 63 años, tuvimos que adaptarnos a un montón de metodologías que por ahí fue muy rápido para nosotros, y si bien nos tenemos que adaptar, y gracias a Dios por ahí tenemos mejor comunicación y mejor llegada para conectarnos con gente que está lejos, qué sé yo, conectarnos con un profesor que está en Buenos Aires, que a lo mejor antes no vino nunca a Formosa porque son 8.000 horas de viaje, más hay que conseguir hospedaje, comida, viático y todo lo demás, y ahora podemos conectarnos con ellos desde nuestro living a su living, y estamos, qué sé yo, entre 4 o 5 y conversamos con él y aprendemos de su historia, de su creatividad. También es muy difícil porque estando en el interior a veces el sistema de internet para nosotros es muy complicado y es muy difícil. No es la misma velocidad que hay en Capital, Buenos Aires, que acá en las provincias. Todavía lidiamos con eso. Pero creo que es una época en donde tenemos que adaptarnos y tenemos que abrirnos a nuevas propuestas y a nuevas formas de crear, formas a lo mejor no vamos a hacer las obras clásicas de 4, 5, 10 personajes que hacíamos antes, sino ahora se está escribiendo y se está fomentando mucho monólogo de uno, monólogo de dos, o pequeños capítulos de pequeños monólogos todos ensamblados en una tira de, qué sé yo, 10 minutos, 15, y eso es también interesante e importante de no cerrarse a ese tipo de nueva creatividad y de nuevo modernismo, porque con eso van a lidiar, digamos, la gente joven que viene después de nosotros, y además es a quien le vamos a dejar todas nuestras historias, nuestras obras de teatro, y seguramente que ellos harán otras cosas que van a incorporar más la tecnología, pero nosotros tenemos que estar abiertos y predispuestos a aprender de ellos, a cómo se maneja el internet, cómo se maneja el Zoom y todo lo demás, porque yo he participado últimamente de ensayos a través del Zoom, que con gente de Misiones, de Entre Ríos, y de otra forma no sería posible, porque también se conoce otros actores, otros directores, y eso es muy satisfactorio, muy importante, digamos, para decir el día de mañana, la verdad que fue una etapa dura, pero fue importante para valorar muchas cosas que a lo mejor ahora no estamos valorando tanto, como es la interrelación con el otro ser humano, escucharlo al otro ser humano más que atosigarlo con hablar y hablar y hablar. Entonces creo que todos debemos estar abiertos a esta nueva forma de que se va a desarrollar la dramaturgia y las puestas en escena, y porque no sabemos cuándo va a terminar esto de la pandemia, no sabemos si a fin de año vamos a tener un espectáculo con personas, a lo mejor van a ser 10 cuando antes eran 50 o 100, y tenemos que estar preparados para hacer eso y enseñarle a la gente joven que podemos hacerlo, y que ellos también pueden tener paciencia hacia nosotros, y que juntos podemos hacer muchas cosas. Yo me imagino a la dramaturgia, a lo que se viene de la dramaturgia, como con una característica un tanto bipolar. Estamos
por empezar a salir de a poco de una situación como una pandemia, ¿no es cierto?, que es universal, que es mundial, y eso nos está modificando de muchas maneras, y los dramaturgos y las dramaturgas no podemos escapar a eso. Yo creo que por un lado, la dramaturgia que se viene va a tener que ver con lo que nos pasó interna y externamente en este periodo de la vida, ¿no es cierto? Y por otro lado, nos está costando salir de este periodo y lo hemos llevado a duras penas en un montón de sentidos. Está siendo muy difícil, fue muy difícil, y creo que la dramaturgia también va a verse reflejada en el sentido del humor que no solamente el espectador necesita para recuperar ese estado de ánimo, ¿no es cierto?, sino el dramaturgo y la dramaturga, porque va a encontrar una vía de escape ante tanta amargura, como se dice, ¿no es cierto? Entonces creo que va a encontrar en esa otra forma de ver lo que nos está sucediendo para que no sea tan duro de verlo, de leerlo, de escucharlo. Pertenezco a la colectiva de autoras del NEA, soy chaqueña, vivo en Resistencia, la ciudad de las esculturas. Soy Ana María Vallejos. Esta es una invitación a que nos sigas en nuestras redes. El doctor ya viene. ¿Vos sos la enfermera? Anestesista. No, como te veía con esa inyección. Ajá. La hernia, acá, junto a la herida de la cesárea. Así. Decime, el doctor va a tardar mucho en llegar. Sí. Aflojo, aflojo. Así. Así está bien. Sí. ¡Ay, ay! Sí, dolió un poquito. No. Es que estoy un poco nerviosa, ¿viste? ¿El doctor va a tardar mucho? Como me dijo, a las 15. A la primera soy. Sí. Ay, sí, me relajo. Es que es difícil quedarse tranquila. ¿Eh? Ah, mira vos. Ah, no me acordaba. Ah, tenés razón, sí. No te reconocí por el gorrito. Uh-huh. ¿Vos no estuviste en mi cesárea? Qué casualidad, ¿eh? Sí. 8. Sí, hace 8 meses ya. Ajá. ¿Y con el papá? ¿Con quién va a quedar mi vida? Sí. Ay, qué nervios, che. ¿Cómo va a ser todo? Necesito hablar con el doctor que me explique. ¿Vos sabés cómo se va a desarrollar la operación? Ah, claro, sí. Me tiene que decir él. No, por suerte ya dejé la teta una semana antes. Sí. Me dijo el doctor que después me iba a dar unos antibióticos muy fuertes. Por precaución. ¿Vos sos mamá? ¿Y no te gustaría? ¿Qué vas a ser grande? Mírame a mí. A los 44 lo tuve. Por tratamiento, sí. Lo busqué. Y un poco de libertad sí te quita, claro. Sí, tenés razón. Hipoteca tal cual. Pero una hipoteca que se paga con muchísimo amor. ¿Eh? No.
El doctor, ¿no sabes si va a llegar? ¿Eh? No tengo sueño todavía. No. Vos, ¿sabes que leí en internet que la malla que me quiere colocar se puede infectar y puede ser mortal? Es claro que hables con él. Vos sabés, y que no voy a poder subirlo a mi bebé, tenerlo conmigo como por un mes después de la operación. ¿Vos te imaginás? Tanto buscarlo, tanto desearlo y que ahora en menos de un año ya no lo pueda tener conmigo en mis brazos, mi amorcito, sí. Justo está en la angustia de los 8 meses, él solo quiere estar con mamá en sus brazos. Sí. Qué ironía de la vida, ¿no? Un bebecito tan deseado. Es como si lo tuviera hoy. Me imagino saliendo del útero. Y su pielcita tan rosadita, su carita tan tibiecita. Cuando me lo acercaron a la cara y yo le hablaba con tanto amor, con tanto cariño. Mi bebecito. Y que ahora no lo pueda cargar quién sabe por cuánto tiempo. Necesito hablar con el doctor cuando venga. ¿Será que ya vino? ¿Vos podés ver? No me quiero quedar callada porque hablo para no dormirme. No, todavía no tengo sueño. Necesito hablar con el doctor. Necesito que me explique. Leí que puede ser mortal. ¿Yo qué hago con mi bebé? Si me pasa algo, ¿qué? No, por favor. Avísame si ya está llegando el doctor. Sí. Ay, parece que ahora sí. Primer piso. Decirle por favor que necesito hablarle. ¿Le decís? Necesito que sacarme la duda. Necesito que me explique. A ustedes no les tiene que importar lo que dicen los demás. Ténganse confianza. Piensen que cada uno vale mucho. Piensen en todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Pudimos escalar la montaña y estamos a un pasito de la cima, de cantar victoria. Quiero que esta tarde saquen lo mejor de cada uno y jueguen con garra y pasión. Yo sé que ustedes pueden. Son fuertes. Olvídense de que nuestros rivales salieron 5 veces campeones. Y de que ellos nos ganaron 2 veces en el amistoso. Ahora estamos más fuertes que entonces. Piensen eso, mucho más fuertes que entonces. Y podemos vencer si estamos unidos, si nos apoyamos mutuamente. Que les quede bien grabado. La mejor victoria es vencer sin combatir. Me la aprendí de memoria cuando tenía la edad de ustedes. Una vez estábamos con mi equipo, casi en la misma situación que ustedes. Era el último partido y estábamos destrozados anímica y físicamente. Con un rival importante al frente y un cagazo tremendo. Con 3 compañeros lesionados y 2 expulsados. Pero nuestro DT, esa noche anterior nos tiró esa frase, mientras cenábamos. Y nos preguntó qué entendíamos. Y ahí nomás, nos vio a todos medio mudos.
Entonces se levantó y nos dijo con una voz que retumbó en todo el salón: quiere decir que tenemos que vencer con estrategias, poniendo la cabeza en cada jugada. Nos dijo que no nos teníamos que dejar ganar por la ansiedad, que teníamos que ir paso a paso, que teníamos que usar mucha técnica, pero más que nada ser buenos estrategas. ¿Se entiende ahora lo que les pido? Tenemos que vencer sin combatir. Ustedes tienen que pensar bien cada paso y cada tiro. Lo que estuvimos practicando esta semana, chicos. Sorprenderlos a los rivales, jugar en equipo y demorar la pelota cuando nos tengamos encima. Hacer buena defensa. Los estudiamos muy bien y sabemos cómo se mueven. Sabemos en qué fallan. Y en qué se destacan. Yo sé que es difícil sacarse la presión de la gente, de su familia, de un país ansioso por otra copa después de tantas pálidas. Pero olvídense de eso. Solo respiren profundo y pongan los huevos que hay que poner. Que no les importe lo que opine el resto. No se dejen llevar por el último partido. Yo sé que nos incendiaron de todos lados con tantas críticas. ¿Y qué importa, Hoy es hoy y punto. Y estamos acá. Y podemos demostrarles a ellos y al mundo entero que sabemos jugar. Y que hay equipo. ¡No descaiga, carajo! ¡Vamos que podemos! Qué raro está para mí. A ver qué dice. Formulario. Pero si yo te mandé todos estos papeles, todos los datos, esto, me mandé por el email, hace que 7 días me acuerdo exacto porque era el día de San Expedito, mi santo de los milagros. A ver, ¿y por qué tengo que llenar otra vez papeles y papeles? ¿Por qué tengo que hacer si en esta época todo se hace por internet, digamos, y vos haces papeles y papeles y después terminás guardando una carpeta con otros papeles porque después al final te terminan pidiendo otra vez por Gmail los mismos datos y tenés que hacer escaneo del papel para volver a subir? ¡Ay, que me tiene harta ya todo esto! A ver qué dice, nombre del empleador. Porque lo juegan ellos, qué sé yo. Apellido y nombre como figura en el DNI. Otra vez, ya puse todo esto. De González. Ay, Quill. Quill no me acuerdo. Ya sé. Está en el reverso del documento y lo tengo escaneado y guardado acá, así que. Acá está. Quill. Siempre me confundo con tanto número y tanta cosa. Y tipo, ¿qué tengo? En la cabeza tengo el DNI mío, el de Roque, el de mi madre, yo tengo el pin del supermercado, el pin del home bank, ¡ay! Todo lleno de números y qué sé yo. A ver, ¿qué formulario? Régimen siempre tengo que hacer, me dice Roque, para estar así. ¿Qué dice al final del formulario? Con su clave fiscal usted podrá ingresar a la página aporte en línea para conocer sus títulos. Tanto llegado esto de... ¡Ay, qué cosa! Todos somos al final un montón de números y letras. Hoy en día y hay mujeres que lucharon mucho para conseguir todos los derechos que estamos gozando y otras ni tumba ni flores, nada. ¿Qué formulario? Hola, Roque. Roque, sí, ¿vos estás por el seguro del formulario que me diste para hacer hoy el análisis bioquímico? Sí, acá estoy, claro, esperando, pero no me fijo. Vos te llevaste mi formulario y yo traje los tuyos del casting. Ay, Roque, menos mal que mi vida cabe en un pendrive ahora. Me cruzo acá el kiosquito y imprimo rápidamente, Sí, listo, chao. Cuenta la leyenda que en un mundo no muy lejano vivían hadas, duendes y enanos. No vestían con mucho brillo y se prestaban hasta los calzoncillos. Todos eran buenos vecinos. Si se encontraban, se saludaban por el camino. Estos mágicos seres trabajaban todo el día y al llegar la noche
en la cama se hundía. Cuenta la leyenda que sus recuerdos guardaban debajo de sus almohadas, pero vigiladas no estaban. Y fue así que un oscuro y extraño día aterrizó un dragón en este mundo de fantasía. El dragón era muy malvado, tenía mocos de fuego y hacía pis por todos lados. Una noche, con el silencio de las hadas, la bestia se robó todas las almohadas. Apenas volaba el dragón, llevando tantos recuerdos. El peso no aguantó de tantas historias, aventuras y sueños. Al llegar la nueva mañana, muy desorientados estaban. Querían saber quiénes eran y cómo se llamaban. Algunos querían volar y apenas se arrastraban. Otros querían bailar y apenas se giraban. ¿Quién se robó las almohadas? Todo el mundo preguntó. Tendremos que formar recuerdos nuevos, un enano exclamó. Y así pasaron los días, sobre todo los de calor, que de tan desmemoriados prendían el caloventor. Lo hacían todo al revés. Pasó un mes y otro mes, y de tanto que olvidaron, la memoria no recuperaron. Un día, de golpe y porrazo, un enano le comentó a su hermano que del bosque, al regresar, se pegó flor de golpazo. El hermano, a carcajada, con ternura, lo curó. Pero le contó al abuelo semejante notición. El abuelo, preocupado, al doctor le relató el accidente del enano, que era su nieto, el menor. En este mundo de fantasía, todo el pueblo se enteró, y contando, una historia se fue. Una pancarta se desangra en cada marcha, una lápida con versos de dolor, vocifera con bronca la sentencia y pare un grito ahogado de terror. Grítale basta, ahora mismo que lo diga tu voz. Muerde el miedo, desgarra las paredes y esa mordaza social que te derrota rasga el aire viciado de complejos. Eleva el grito que sea con tu voz. Grítale basta, ahora mismo que lo diga tu voz. Cómo duele, mujer, cómo nos duele que alcemos nuestras voces si ya no estás, si estás viva, si palpitas, si te duele. Eleva el grito que sea con tu voz.
Grítale basta, grítale basta, ahora mismo que sea con tu voz. Grítale basta, ahora mismo que sea con tu voz. Me llamo Piba y estoy muerta, pero eso no importa. Estoy llena de fracasos, de esos fracasos en los que la vida se nos va. Fracaso a la madre que no soy, al cuerpo que no tengo, al color de ojos que no tengo, a la inteligencia que no crece, a los amores que nunca son amores, gusanos que no son mariposa. Eso soy. Soy el barro que ensucia la zapatilla. Soy el chicle que se pega en la suela del zapato. Soy el despertador que suena a las 5 de la mañana y el recién nacido que no deja de llorar. Y soy más que eso. Soy una casa en plena construcción, faltante de todo. Soy una pintura que no fue, o peor aún, soy pincelada sin colores ni sentidos. Soy una piba que no es piba. Soy una mina que te dice que todos mis fracasos hoy pueden convertirse en los tuyos. Pero eso tampoco importa. Es de día, mi cuerpo transpira como un guiso de fideos. Mi vieja me mira y me dice: piba, sos una fracasada. Mientras me corta la lengua y me deja morir desangrada. Pero esto tampoco importa. Bienvenidos otra vez a Rescatate Vieja. Acabo de leer en un diario de Formosa que descubrieron a un guardia cárcel haciéndole un pete a un preso. El preso declaró: a mí la ley me chupa la pija. Ahora estamos con la sección Rescatate Piropeador. Una vez me dijeron: te parto en dos como un queso. Eso es como que yo te diga: te voy a amar como Lorena Bobbitt o como Nair Galarza. ¿Sabes qué le respondo a esos piropeadores? Yo te rebanaría como un salamín. ¿Por qué no venís y armamos la picada? Los hombres también pueden tener problemas con los insultos. Uno una vez me dijo ofendido: mal cogida. Yo quiero saber, ¿desde cuándo es un defecto mío que vos no sepas dónde está el clítoris? Termina este episodio de Rescatate Vieja, siempre con toda la sinceridad. Y bueno, Jesús lo dijo: la verdad os hará libres. A lo que yo agrego: siempre y cuando no seas Harvey Weinstein o Jeffrey Epstein.